La Guerra de Vietnam fue un conflicto armado ocurrido en el territorio de Vietnam desde 1955 hasta 1975 y que involucró a Francia, Estados Unidos, la URSS y China, aunque popularmente se considera que los principales participantes fueron solo Vietnam y Estados Unidos. El conflicto tuvo sus antecedentes en la división que sufrió el territorio colonial llamado Indochina Francesa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam se declaró independiente en 1945. Sin embargo, Francia pretendía regresar al territorio, lo que provocó la llamada Guerra de Indochina, quedando dividida Indochina en los territorios de Laos, Camboya y Vietnam, que a su vez quedó dividida en la República Democrática de Vietnam. La guerra comenzó como un conflicto civil entre los dos territorios de Vietnam, donde el gobierno del sur, bajo la asesoría francesa y estadounidense, intentaba frenar la unificación del país bajo un régimen comunista. Vietnam del Norte recibió a su vez apoyo y armamento de la URSS y China. Cada vez más la población del sur estaba ganando por la idea de reunificar el país. De hecho, se había formado un Frente de Liberación Nacional, conocido como Vietcong. Sin embargo, ninguna de las potencias intervino en el conflicto hasta 1966. En 1964, unos incidentes confusos que implicaban ataques a destructores estadounidenses sirvieron de detonante para que Estados Unidos se entrase en el conflicto. En 1964, unos incidentes confusos que implicaban ataques a destructores estadounidenses sirvieron de detonante para que Estados Unidos entrase en el conflicto. Los líderes estadounidenses consideraron que con su poder militar derrotaría en poco tiempo a un ejército menos dotado, y al principio pareció así. Pero el ejército del norte empezó a mostrar ventajas claras. Estaba mejor organizado que su contraparte. Empleaba eficientes tácticas de guerrilla, ataque y repliegue. El ejército del sur sufría frecuentes deserciones, además de que tenía que luchar contra el Vietcong. Estados Unidos era visto como una potencia invasora, que usaba su poderío de modo desmedido, como se veía cuando se empleaba químicos como herbicidas llamado agente naranja, causante de diversos daños inmediatos y genéticos. La guerra recibió cobertura de diferentes medios audiovisuales, de modo que en todo el mundo se podía tener testimonio de ambos bandos. Pero la peor parte en la opinión pública la llevaba Estados Unidos, quien era visto como una potencia imperial que enviaba a jóvenes a pelear en una guerra que no les incumbía, en un territorio que no conocían y donde podían morir o resultar con graves daños psicológicos. Además, la guerra se alargaba sin que se viera una victoria clara, con la moral baja presionando por el costo económico y político de la guerra, además de la desfavorable opinión pública. Estados Unidos se retira del conflicto en 1973. Vietnam del Sur, luego de la retirada, intentó resistir, pero el ejército del norte tomó la capital Saigón, obligando en 1975 a una rendición incondicional. Para efectos en los medios, Vietnam representó una humillante derrota para Estados Unidos. Dio un poderoso aire al comunismo en el mundo, reforzando un fuerte sentimiento anti-estadounidense. Vietnam se reunificó bajo el nombre de República Socialista de Vietnam, de corte marxista-leninista. Su esquema político fue variando después de la guerra, hasta convertirse en una de las más prósperas economías del mercado del sureste asiático, junto a Japón, Corea del Sur y China. Normalizó relaciones con Estados Unidos y ahora es uno de sus más sólidos socios comerciantes.